En el corazón del mundo antiguo, donde los mitos y las leyendas tejían la realidad, vivía una joven de belleza incomparable. Su nombre era Medusa. Nacida en el seno de una familia humilde, Medusa destacaba entre sus hermanas no solo por su atractivo físico sino también por su alma gentil y su naturaleza bondadosa. Era una sacerdotisa devota de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, y su vida transcurría en el templo, dedicada al servicio y la contemplación. La tragedia de Medusa comenzó una noche fatídica, bajo la sombra de los altos muros del templo. Poseidón, el dios del mar, se encaprichó de su belleza y, en un acto de deseo descontrolado, la violó en el propio templo de Atenea. La joven Medusa, que hasta entonces había sido una imagen de pureza y devoción, quedó deshonrada y devastada por el acto brutal del dios. Cuando Atenea se enteró del sacrilegio, su ira no se dirigió hacia Poseidón, sino hacia Medusa, quien había sido violada en su templo sagrado. En un arranque de furia y celos, Atenea castigó a Medusa de la manera más cruel. Transformó su hermoso cabello en serpientes venenosas y maldijo su rostro para que cualquier hombre que la mirara directamente a los ojos se convirtiera en piedra al instante. Desfigurada y llena de dolor, Medusa fue desterrada a una isla remota, lejos de la civilización y del mundo que una vez conoció. Allí vivió en soledad, su corazón roto y su mente atormentada por la injusticia de su destino. Sus lágrimas caían al suelo como perlas, alimentando las leyendas que se tejían en torno a su figura maldita. El tiempo pasó y la isla de Medusa se convirtió en un lugar de miedo y misterio. Ningún hombre se atrevía a acercarse, y aquellos pocos que lo hicieron nunca regresaron, petrificados para la eternidad. La leyenda de Medusa, la gorgona con serpientes por cabello, se esparció como el fuego entre los humanos, alimentando historias de horror y advertencias. La redención de Medusa llegó con el héroe Perseo, quien, armado con un escudo reflectante, una espada afilada y la ayuda de los dioses, se aventuró a la isla para decapitarla. Perseo, sabiendo del poder de la mirada de Medusa, utilizó el escudo como espejo para no mirarla directamente. En una batalla que duró solo un instante, pero que selló el destino de ambos, Perseo logró cortar la cabeza de Medusa. Sin embargo, incluso en la muerte, Medusa dio origen a nueva vida. De su sangre derramada surgieron el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, símbolo de que incluso de la más profunda tragedia puede emerger algo nuevo y poderoso. La cabeza de Medusa, con sus ojos aún abiertos y su poder petrificante intacto, fue llevada por Perseo como un arma. Pero más allá de ser un trofeo de victoria, la cabeza de Medusa se convirtió en un símbolo de justicia y protección. En muchos relatos, la imagen de Medusa se utilizaba para alejar el mal y proteger a los inocentes, convirtiendo su tragedia en un legado de fuerza. Así, la historia de Medusa, marcada por la traición y la injusticia, se convierte en un recordatorio eterno de la complejidad de la belleza y el poder, y de cómo la crueldad puede transformar lo sublime en lo temido. Pero también, en la oscuridad de su destino, resplandece la chispa de la redención y el renacimiento, un testamento del poder indomable del espíritu humano.